Bueno, venimos prácticamente en la recta final de esta carta pastoral de Primera de Timoteo. Y ha sido una bendición para la vida de la iglesia ir ajustando las cositas que aquí se nos han enseñado, porque la iglesia es la que refleja a Dios. Y si no hay una iglesia sana, entonces el mundo no puede ver a un Dios que es sano y santo y ordenado y limpio. Entonces, hemos pasado por tantos temas en esta carta de Primera de Timoteo. Hemos pasado por lindos temas, temas confrontantes. Y bueno, obviamente esto no es solamente pasarlos, nos queda el desafío grande como iglesia de vivirlos y seguir haciéndolos crecer cuando ya se afiancen y se afirmen. Entonces, estamos agradecidos con Dios por permitirnos ver su palabra e intentar ser lo más claros posibles en cuanto a la interpretación bíblica y dar una sana enseñanza. ¿Por qué? Porque esta sección a la que vamos a entrar ahora va a tratar acerca de los falsos maestros. Y el título que le puse yo aquí a la predicación es Cuidado con los falsos maestros, el orgullo de no sujetarse a la verdad. Entonces el título dice, cuidado con los falsos maestros, el orgullo de no sujetarse ¿a qué? A la verdad. Bueno, acabamos de ver en la sección anterior cómo él habló a ese último grupito de personas que eran, a ese grupito de personas que eran aquellos trabajadores que trabajaban como esclavos y cómo su trabajo tenía que servir y darle gloria al Señor, ¿cierto? En el versículo 3, vamos a leer del 3 al 5, que es esta sección que vamos a tener el día de hoy. Y dice así, 1 Timoteo 6, 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y que le dice como resultado, apártate de los tales. El tema de la falsa doctrina y de la falsa enseñanza nunca ha sido un juego para Dios. Esta carta nos ha hablado muy claramente en cuanto al peligro de la falsa enseñanza, pero miren, contextualizándolo bíblicamente, uno puede ver el inicio de la falsa enseñanza, de los falsos maestros y de la falsa doctrina desde el inicio de los tiempos. Cuando, por ejemplo, hablábamos en Apocalipsis de la gran ramera, y de la gran Babilonia o de la ciudad de Babilonia, lo que estaba representando esa gran ramera y esa Babilonia era la falsa enseñanza que Satanás hubiera utilizado ¿desde cuándo? Desde la Torre de Babel. Desde la Torre de Babel se mostraba desde el inicio de la historia cómo Satanás iba utilizando la falsa enseñanza, el orgullo en el corazón del hombre por generar falsas doctrinas y falsas enseñanzas para engañar a las personas de la verdad de Dios y de la palabra. Hablábamos en ese momento que, por ejemplo, en Apocalipsis se muestra cómo él le dice la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, porque la falsa doctrina es, en términos bíblicos, con la que han fornicado, dice ahí, los reyes de la tierra y las personas de la tierra. ¿Qué significa esa palabra fornicación? Significa haberle sido infiel al Dios que los creó. ¿Y cómo se ve esa infidelidad? Al poner atención e ir con su vida tras la falsa doctrina y vivirla. Entonces, lo que es la falsa doctrina y la falsa enseñanza está por toda la Biblia. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 23 al 27 hay una advertencia grande de Jeremías contra los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, Jesús habla de los falsos maestros que van disfrazados.
en Primera de Juan capítulo 2 que habían muchos anticristos y en el contexto está hablando de aquellos que no se conforman a la verdad, que eran de nosotros, pero que salieron de nosotros y como salieron de nosotros nos dimos cuenta que no eran de nosotros. En Apocalipsis nos habla de la falsedad también. En Primera de Timoteo hemos hablado ya en 2 secciones en cuanto a la falsa enseñanza. Él empezó toda su carta hablando el capítulo 1 de que mandes a los que están ahí, pastores y que están enseñando, que no hablen diferente que doctrina. Y en el capítulo 4 vimos cómo Satanás utiliza a los demonios para introducir la falsa doctrina también en la iglesia. Entonces, la falsa doctrina no es un juego para Dios. Y para la iglesia obviamente no debe ser un juego. La iglesia que está correctamente ordenada, que es sana y que se muestra como columna y baluarte de la verdad, no puede darle entrada a la falsa doctrina en ninguna forma. En ninguna forma. Y la falsa doctrina va a intentar meterse muy sutilmente. Ya hablamos en ese capítulo 1 cómo la falsa doctrina puede llegar a meterse a través de la música. Ya vemos en el capítulo 1 cómo los falsos maestros tienen siempre unas intenciones incorrectas. Y aquí nos va a seguir describiendo esos falsos maestros, pero vamos a ponerle detalle a alguna cosita. Entonces, el problema en Éfeso pasaba por observar a estos falsos maestros y creyentes siendo arrastrados por esos falsos maestros. Uno podría pensar, ¿por qué un creyente se dejaría arrastrar por la falsa doctrina? ¿Cierto? Sabiendo que es ¿qué? Falsa. ¿Por qué un creyente que hoy está en una corriente sana o en una sana enseñanza, llega un momento y llega un punto en el que es arrastrado por una falsa doctrina? Y lo que nos va a detallar esta sección es que hay un orgullo en el corazón que muchas veces nos niega, se niega a la verdad de Dios y se deja engañar por la falsa doctrina. Entonces, de una manera muy consciente, entendemos que la falsa doctrina es un problema y un tema que se debe tratar y con el que hay que tener mucho cuidado. Y en el que la iglesia está rodeado de este problema y esta situación que es la falsa enseñanza, porque Satanás va a utilizar esa falsa enseñanza para desviar a la iglesia. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, pero cuando la verdad de la palabra no se está mostrando en esa iglesia cumple el propósito por el cual Dios la puso ahí. Entonces, la falsa doctrina va a ir aumentando, van a haber muchas situaciones en las que nosotros vamos a tener que vernos enfrentados a atacar, a defender la doctrina, a atacar la falsa doctrina. Es más, a medida que la iglesia va creciendo, también la iglesia está más expuesta a los falsos maestros. Y es más, uno de los grupos de encuentro bíblico está hablando acerca de este tema, pero es más, desafortunadamente yo esperaría que nunca pasara en nuestra iglesia, pero desafortunadamente los falsos maestros van a salir muchas veces de la misma iglesia. Se van a levantar desde dentro de las congregaciones para atacar. Estaba escuchando anoche una predicación de este pastor que murió la semana pasada, el pastor John MacArthur, y él estaba hablando en una predicación sobre los falsos maestros sobre 1 Timoteo 1, y estaba escuchándolo ahí, y él decía, en nuestra iglesia hemos tenido que atacar muchas personas que vienen con una falsa enseñanza, defender la iglesia de esas falsas doctrinas y esas falsas enseñanzas. Él le decía a su iglesia, a través de esa predicación, le decía, ustedes saben cómo hemos tenido que vivir a medida que el ministerio va creciendo y que va teniendo más alcance, hemos tenido que vivir más y más situaciones en las que tenemos que ser muy cuidadosos con que la falsa enseñanza no se introduzca en la iglesia. Porque la falsa enseñanza es algo que va a dañar a la iglesia, a corromper a la iglesia. Por eso cuando hablamos en 1 Timoteo 1, la decisión que tomamos como iglesia fue no cantar canciones de personas o de grupos que eran asociados con iglesias que tienen una falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque la falsa enseñanza, una de las formas en las que más fácil se mete en las iglesias es a través de la música. Y no solamente en la iglesia, en nuestras vidas también.
En nuestras vidas también. Uno no lo nota, uno no lo llega a percibir hasta que de pronto está involucrado en situaciones que no debería ser involucrado. Uno no lo nota y mucho de eso va a hablar esta sección. Hay un orgullo en el corazón que muchas veces no quiere conformarse, por causa de ese orgullo, el corazón no quiere conformarse a la sana enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, cualquier iglesia que es fiel a la verdad bíblica tendrá que vivir bajo el ataque constante de la falsa enseñanza. Cualquier iglesia que es fiel a la verdad bíblica va a tener que vivir bajo el ataque constante de la falsa enseñanza. Entonces, aquí como frase introductoria yo le puse 4 advertencias en cuanto a quienes no se conforman a la sana doctrina. 4 advertencias en cuanto a quienes no se conforman a la sana doctrina. ¿Listo? 4 advertencias en cuanto a quienes no se conforman a la sana doctrina. La primera advertencia es, miren, cuidado, no todo es sana enseñanza. ¿Listo? No todo es ¿qué? Sana enseñanza. Estamos rodeados de falsas enseñanzas. Y es más, a veces hemos dejado entrar esas falsas enseñanzas a nuestra mente, quizás o a nuestro corazón o a nuestra vida, quizás por ignorancia, ¿cierto? No sabíamos, quizás por ignorancia o quizás por descuido también, por descuido. Sonó esa frase bonita, y esa frase bonita es una frase totalmente sacada del contexto, en la que esa frase lo que está haciendo es intentar poner una motivación y hacer que la Biblia parezcan frases motivacionales. Y uno dice, parece no tan malo, pero si uno va dejando que esas cosas entren a su vida, eso puede causar un problema enorme en su salud espiritual. Entonces, primera advertencia, cuidado, no todo es sana ¿qué? Enseñanza. Dice el versículo 3, si alguno enseña otra ¿qué? Otra cosa. Si alguno enseña otra cosa, ¿qué significa? ¿Pablo es consciente de que hay diferentes enseñanzas o no? Pues bueno, él sabe desde el primer capítulo, desde el capítulo 1, ya les está diciendo que manda a que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué significa? En la iglesia en Éfeso, habían muchos que estaban enseñando una falsa doctrina. Y es más, anoche cuando escuchaba a este pastor MacArthur en esa enseñanza, él decía, me hacía acordar cuando yo les decía, Éfeso era la ciudad más importante de la provincia de Asia. Era la capital de la provincia de Asia. Cuando llegamos a Apocalipsis y Juan les escribe a Apocalipsis y les dice, han perdido su primer ¿qué? Amor. ¿Por qué tanto problema? Bueno, tanto problema porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad y la iglesia es una luz. La luz que alumbra con la verdad de Dios. Cuando él decía, la iglesia de Éfeso estaba bajo ataque constante de los falsos maestros, ellos habían dejado que la falsa enseñanza se metiera en la iglesia y eso no solamente puede llegar a afectar a una iglesia, sino que como la iglesia de Éfeso es la iglesia prominente, la iglesia influyente, la iglesia a la que todos ven, entonces eso podría llegar a afectar también a las otras congregaciones. Es muy delicado el entender, o es de suma importancia entender que lo que nosotros hacemos afecta a las personas que están a nuestro alrededor. Si hay una iglesia que no es sana, eso va a afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Si hay una iglesia que es sana, eso va a afectar a las iglesias que están alrededor. Nosotros vivimos como iglesia para mostrar al Señor. Y Dios nos deja unos lineamientos muy claros. Hay muchas enseñanzas, dice Pablo. Pablo sabía, en Éfeso habían personas que se habían introducido con la falsa enseñanza y puede ser que la iglesia no había hecho absolutamente nada. Y por eso es que Pablo tiene que decirle a Timoteo, ve hasta Éfeso y manda que no enseñen diferente doctrina, porque parece que la iglesia ya se está empezando a acostumbrar a vivir con la falsa enseñanza y con la falsa doctrina, y eso no puede pasar. Y no puede pasar porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y eso va a todas las áreas de la vida de la iglesia, y eso va también a las áreas de su vida. ¿Recuerdan? No hay ningún área que yo desvincule de mi vida al área espiritual. Yo no digo,
hay unas prácticas que yo tengo en mi casa que no son sanas, pues que en la iglesia no las tenemos, pero en mi casa sí. No, no, eso se va extendiendo a todas las áreas de la vida. A todas las áreas de la vida. El creyente toma decisiones no en base a lo que él piensa, o en base a lo que él siente, o en base a lo que le parece bien o lo que le parece mal. El creyente toma decisiones en base a lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice que haga, eso lo hago. Lo que Dios dice no haga, eso no lo hago. Por más de que me guste, por más de que me parezca lindo, por más de que me llene de emociones, por más de que me motive, si es algo que va en contra de la verdad de Dios y no es una sana enseñanza, entonces el creyente no debe dejar que eso llegue a su vida, se meta y viva con él. Si alguno enseña otra cosa, la primera advertencia en cuanto a quienes no se conforman a la sana doctrina es cuidado. No todo es sana enseñanza. No porque aparecen unos versículos bíblicos en un estado de WhatsApp, no significa que todo sea sana enseñanza. No porque dice Iglesia Bautista, significa que es sana enseñanza. Cuando yo, la verdad, pensé que las iglesias bautistas eran las únicas que tenían la sana enseñanza en el mundo, antes de ir a Argentina. Y yo veía y despreciaba mucho otras iglesias, otras denominaciones. Cuando llegué a Argentina, en la esquina de la casa del pastor Matías, yo me hospedaba con él, y en la esquina de la casa decía Iglesia Bautista. Y yo, amén, Iglesia Bautista, cuando empiezo a escuchar que hablando en lenguas, cuando empiezo a escuchar a la pastora predicando, pero Dios tuvo que llevarme a otro lugar para darme cuenta que no todo es sana doctrina. No todo es sana doctrina. Y nosotros estamos siempre muy expuestos a la falsa enseñanza. Por eso necesitamos estar tan expuestos a la sana enseñanza. Decía un pastor, cuando a un cajero de un banco lo están entrenando para detectar billetes falsos, a él no le ponen los falsos, le ponen los buenos, hasta que su dedo se acostumbra a ¿cuáles? A los buenos. Y después cuando le hacen la prueba, le ponen uno falso en medio de todos los buenos, para que él, ya que se acostumbró a lo bueno, en ese momento toque el falso y diga, este billete es falso. No le ponen todos los falsos y se mete a lo falso para saber que es falso. Se alimenta de lo bueno, se acostumbra a lo bueno, se acostumbra a lo sano, para que cuando llegue algo falso lo pueda ¿qué? Detectar. Hay personas que juegan con la falsa enseñanza. Hay personas que juegan con la enseñanza errada. Yo les decía que tengo un primo que ahora es rabino judío. Y todo empezó por un curso atractivo en una sinagoga. Por eso empezó. Por un curso atractivo en una sinagoga. Dice, ¿qué hay de malo con la cultura y costumbre judía? Nada. No hay nada de malo con la cultura y costumbre judía. El problema es cuando esas culturas y costumbres judías están diseñadas para atrapar su corazón y desviarlo de la sana doctrina. Entonces, esto no es un juego, hermanos. No es un juego lo de la sana doctrina. Él le dice acá, si alguno enseña otra cosa, cuidado, no todo es sana enseñanza. Si enseñas otra cosa, miren, la palabra ahí es una palabra interesante porque es una palabra que es conocida para nosotros. La palabra aquí es heterodidascaleo. Heterodidascaleo. Entonces usted dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, es griego. Los que saben griego lo tienen ahí, heterodidascaleo. ¿Y por qué me llamó la atención esta palabra para decírselas? Porque ¿recuerdan cuando en el colegio le enseñaban a uno las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas? ¿Recuerdan eso? La palabra hetero que está aquí es esa palabra de heterogénea. ¿Qué significa? Enseñar una doctrina diferente. La palabra heterogéneo se refiere a algo que está compuesto de partes o elementos diversos o desiguales. Dice, en otras palabras, no es uniforme, sino que presenta una mezcla de diferentes componentes y características. ¿Recuerdan una mezcla heterogénea? Cuando uno, por ejemplo, no sé, le ponían en el experimento del colegio a mí, me pusieron a que pusiera arena en el agua, ¿cierto? Arena en el agua.
La revuelve uno a la arena en el agua, pero de todas formas las partículas se ven. El agua y la arena, porque no es una mezcla homogénea, sino es una mezcla heterogénea. Otra creo que era el agua con el aceite. ¿Recuerdan el agua con el aceite? No se ven como uno, no se compactan, como cuando uno, por ejemplo, le echa un sobrecito de frutiño, no sé. Ahí hay una mezcla homogénea porque se ve todo junto. Pero una mezcla heterogénea significa se ven diferentes partes. Acá la palabra heterodidascaleo tiene que ver con eso. No todas son ¿qué? Iguales, se ven las diferencias. Y es más, la iglesia está llamada a ver las diferencias. La iglesia está llamada a observar las diferencias. La iglesia está llamada a tener cuidado con las diferencias. Hay diferencias de diferentes corrientes, hay cosas con las que de pronto uno dice, Dios no fue completamente específico en esa doctrina, en decirnos todo lo que Él quería transmitir con esa doctrina, eso es otra cosa. Pero hay diferencias que son muy claras con personas que enseñan una doctrina diferente. Heterodidascaleo, una doctrina o una enseñanza diferente, una enseñanza diferente. Es decir, aquí Pablo lo pone de esta forma, mira. Si alguno enseña otra cosa, el que no se conforma a la verdad apostólica, el que no se conforma a la verdad de la palabra de Dios, si alguno enseña otra cosa. La siguiente parte que podemos encontrar ahí es, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, esa palabra o esa expresión, y no se conforma, significa estar de acuerdo con, aproximarse o acercarse a. Si esa persona no está tan de acuerdo, si esa persona dice sí, pero no de tan así como lo dice, eso es lo que Pablo está diciendo acá. La verdad de la palabra de Dios se cree toda o no se cree. Se cree toda en su totalidad. No es que solamente esta parte está inspirada por Dios y la otra parte no. Eso se llama la doctrina de la suficiencia de la Escritura. La Biblia es suficiente, la inspiración de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Significa toda la palabra de Dios es la palabra de Dios. No hay partes de la palabra de Dios acá. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quería transmitirnos a nosotros. Entonces, toda ella es confiable. Toda ella es digna de ser observada y de ser obedecida. Toda. No hay ninguna parte que uno pueda decir, no, eso no es tan palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por eso la importancia de interpretarla sanamente y aplicarla sanamente. Si alguno no se conforma, y les decía, la palabra conformarse significa estar de acuerdo. Si alguno no está ¿de qué? De acuerdo. Y ahí es donde empieza a salir el orgullo del corazón. Ahí es cuando empieza a salir el orgullo del corazón. Porque una persona no estaría de acuerdo con la sana enseñanza. Porque una persona no estaría de acuerdo y sujeto a la sana enseñanza. Buena pregunta, ¿no? Porque una persona no estaría conforme, de acuerdo, porque una persona dice, me acerco hasta aquí a la sana enseñanza y de ahí para allá me alejo. O eso, me acerco a esto, pero a esto me alejo. Porque una persona diría eso, empieza a ver y a reflejar una situación de su corazón. No se conforma, no se sujeta, no está de acuerdo con la sana enseñanza. Ahí recuerdo mucho este pasaje de Santiago. Si quieren ir conmigo al libro de Santiago. Libro de Santiago en el capítulo 1. Libro de Santiago, el capítulo 1. ¿Llegaron ahí? Vamos a leer desde el versículo 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo ¿qué?
¿Nacer por qué? ¿O por medio de qué? Por medio de la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, él está hablando de la palabra. ¿Qué fue lo que dio el nuevo nacimiento a una persona? La palabra, el haber creído en qué? En la palabra. El haber puesto su confianza en qué? En la palabra. En esa palabra decía, temed a Dios y dadle gloria. El Dios del universo, a quien debe temerse y darle gloria, vino a este mundo a morir por ti. Y lo que tú tienes que hacer es poner totalmente tu confianza en el Salvador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando una persona creyó en la palabra de Dios, nació de nuevo. Pero miren lo que dice el 19. Por tanto, en el contexto de la palabra, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Mansedumbre, humildad, disposición, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando él dice todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, él está hablando de la palabra y él está hablando de la situación que hay en el corazón de una persona al no sujetarse a la verdad de Dios, a no conformarse a la verdad de Dios, a no estar de acuerdo con la verdad de Dios. Cuando él dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para oír qué? La palabra. Por eso le dice, recíbala con mansedumbre. ¿Nunca les ha pasado a ustedes eso? Y usted dice, no sé, me parece que ese concepto que me lo están diciendo así tan bíblicamente y que lo están exponiendo de una forma tan clara, como que no me qué. No, espere, usted lo que tiene es que recibirla ¿con qué? Con mansedumbre. Tiene que estar pronto ¿para qué? Para oírla. Él no está diciendo que esté pronto para atacarla. Si se la explican bien contextualizada, con el sentido correcto. No esté pronto para atacarla, esté pronto ¿para qué? Para oírla, para oírla. En segundo lugar le dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo ¿para qué? Para hablar en cuanto a qué? En cuanto a la palabra, y no hablar la palabra, sino el hecho de criticar la palabra, criticar el concepto bíblico. Todo hombre sea tardo para eso, tardo para hablar en contra de la palabra, pronto para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para irarse en contra de ¿quién? De la palabra. ¿Se ha irado usted alguna vez en contra de la palabra? Piénselo bien, porque la respuesta es sí, señor. Sí. Alguien se paró y le dice, lo que Dios dice es esto, y este es todo el concepto bíblico de esta forma. Lo vemos juntos, lo vemos en todo lo que significa eso. ¿Y usted qué dice? Se aira y se pone bravo. ¿Por qué? Porque hay un orgullo en el corazón que no quiere sujetarse ¿a qué? A la palabra. Hay un orgullo en el corazón. Y por eso les dice aquí en este contexto, miren, la palabra que los hizo, que les dio salvación, es la misma palabra a las cuales ustedes tienen que estar atentos oído. Que tienen que agarrar su corazón y dejar todo lo que sea un indicio de rebelarse en contra de la verdad bíblica. El problema que tenemos es nuestro corazón. Entonces, ahora solucionamos una pregunta. ¿Por qué una persona se va tras una falsa enseñanza? Porque no quiere sujetar su corazón a la sana doctrina. Y claro, la sana doctrina es una palabra que siempre está dándole duro a su corazón, ¿sí o no? Por ejemplo, hoy les estoy diciendo y me estoy diciendo a mí que tenemos que tener cuidado con nuestro orgullo. Porque nuestro orgullo es el que nos puede llevar a caer en una falsa enseñanza por no sujetarnos, no conformarnos, no acercarnos a las sanas
palabras, la sana doctrina. Muchas personas, por ejemplo, luchan con el concepto de que Dios dice, por gracia sois ¿qué? Salvos, que la salvación es un regalo de Dios que viene por medio de la fe, de confiar en el Señor Jesucristo como Salvador. El Señor muestra su gracia para salvación, yo tengo la responsabilidad de creer, de confiar en Él como Salvador, no por obras para que nadie se quede. Y entonces una persona lucha en su corazón y dice, no, espere un momentico porque no puede ser tan fácil. ¿Es solamente creer en Jesucristo como Salvador? Sí. ¿Pero no tengo que hacer nada, ninguna obra? No. ¿Es un regalo? Sí. Pero, y empieza esa lucha y esa pelea con relación a la palabra. El corazón del ser humano tiene que tener mucho cuidado, porque el corazón del ser humano es muy egoísta y muy orgulloso. Y una de las formas en cómo se va a mostrar ese orgullo en el corazón es no conformarse a la sana doctrina. Porque, cuidado, no todas son sana doctrina, no todas son sana enseñanza. Hay que tener mucho cuidado en la forma como yo interpreto, como yo miro ese pasaje. Recuerdan que muchas veces les he dicho, hay muchas frases motivacionales que agarran un versículo para que uno se sienta bien en el día. Y salen cosas por ahí como declare que usted es fuerte. Eso no es una sana enseñanza. Eso es una psicología mezclada con versículos bíblicos. Uno no se da cuenta de esas cosas porque aparecen los versículos bíblicos. Pero cuidado, no todo es sana enseñanza. Lo siguiente que dice Pablo ahí a Timoteo, le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se sujeta, no se acerca con toda su disposición, con su oído atento a las sanas palabras. Las palabras sanas significa correctas, significan saludables. Eso está diciéndonos que si no es sana enseñanza, si no es una enseñanza saludable, entonces es una enseñanza ¿qué? Enferma. Y todo lo que está enfermo no puede estar bien. No está bien. Y por eso vamos y tomamos medicamentos y hacemos una cosa y hacemos otra cosa, porque sabemos que la enfermedad está haciendo daño a nuestro cuerpo y que necesita ser quitado. Con las cosas no saludables o con las cosas enfermas o con las enfermedades, no es que se las deje sin cuidado. Hay que ponerle atención. ¿Y por qué? Porque eso puede afectar el cuerpo y de una manera grande. Entonces, ¿uno qué hace? Le pone atención. Con esto de la falsa enseñanza es también un tema delicado. Se le pone mucho cuidado, se le pone mucha atención, porque aquí estamos hablando de las palabras sanas, correctas, que tienen un buen estado, que son palabras saludables. Y dice acá, lo pone un grado más alto. Dice, y no se conforma a las sanas palabras ¿de quién? ¿De quién? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estos no son cualquier palabra. Estas son las palabras que vienen ¿de quién? De Dios mismo. Estos no son las palabras de Julián. Estos no son las palabras de un predicador sano. Estos son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es más, Pablo hubiera podido poner ahí, estas son las palabras de los apóstoles, pero no puso las palabras de los apóstoles. Estas son las palabras sanas y saludables que vienen ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es más, lo que él está diciendo es, el que desprecia la sana enseñanza, la sana doctrina, está despreciando no a un pastor, no a una iglesia, no a los apóstoles, sino que está despreciando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Eso me pone temor en mi vida, sinceramente. Con la sana enseñanza no se juega, porque la sana enseñanza son las palabras de Dios mismo.
que Él ha querido transmitirnos a nosotros, a nosotros a través de la palabra. Nadie quiere la enfermedad. Todos queremos estar sanos y buscamos las cosas que nos ayuden a estar sanos. ¿Sí o no? El dicho que ya se popularizó, el azúcar es ¿qué? Veneno, ¿cierto? Es malo. Sí, pero es rico, pero es malo, ¿cierto? Y ahora en las botellas salen los nombres de las personas, entonces más chévere porque podemos comprar una en donde salga nuestro nombre. Pero bueno, en fin, sabemos que está mal, ¿cierto? Entonces nos damos ciertos gusticos de vez en cuando, ¿cierto? Nos damos ciertos gusticos de vez en cuando, pero sabemos que está como mal y la evitamos. Evitamos algo que nos haga mal porque sabemos cómo eso puede perjudicar nuestra vida, nuestra salud física. Con la sana doctrina pasa lo mismo. Con la sana doctrina también tenemos que evitar cualquier cosa que pueda dañar nuestra salud espiritual. Con esas cosas no se juegan. A veces es difícil para mí, estoy pensando en tantas cosas ahorita con relación a la salud, que yo descuido mucho mi salud. A veces creo que descuido mucho mi salud y la salud a veces no le pongo tanta atención a algunas cosas de salud en mi casa. Pero uno piensa, esas cosas no son juego. Hasta que uno está bien mal en un hospital por causa de no haberle puesto cuidado y no haberle puesto cuidado a una enfermedad que hubiera podido evitarse. Pero muchas veces es el orgullo en mi corazón, ¿no? Ah, yo puedo, eso no me va a hacer daño. Ah, yo soy joven. Ah, 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 ah. Es el orgullo en el corazón que no se quiere sujetar. Y aquí pasa lo mismo con la sana enseñanza. Si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En un comentario decía, las palabras inspiradas de Pablo no son simplemente suyas, sino que son palabras que vienen ¿de quién? De Cristo. El llamado de la iglesia es a acercarse, a sujetarse a las palabras de Cristo. Pero tienen que ser las palabras de Cristo, porque cuidado, no todo es ¿qué? Sana doctrina. No todo es sana doctrina. Y dice, si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, o esa palabra conforme o esa expresión también, que promueve ¿qué? La piedad. Y la piedad significa la práctica devota y creencias apropiadas acerca de Dios. Y esto es importante, la práctica devota, cuidadosa, la práctica de eso que yo digo que creo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no hay una sana enseñanza, entonces tampoco hay una vida sana piadosa, no hay una práctica piadosa. Si yo interpreto mal la escritura y digo que ahí en ese versículo en donde dice que le dé Dios y Dios le va a multiplicar al 100, al 1000 y al 10,000 por uno, y la aplicación de ese versículo es que si usted da 1,000,000 le van a llegar 10, entonces la mala interpretación de ese versículo, la falsa enseñanza de ese versículo también lo hace tener unas falsas prácticas. Y usted no va a poder vivir una vida piadosa, real, si no tiene una sana enseñanza. Eso es un concepto profundo porque la falsa enseñanza no produce espiritualidad. La falsa enseñanza produce enfermedad. Produce enfermedad. No hay ninguna forma que la falsa enseñanza produzca un crecimiento sano, porque es falsa, porque es una doctrina enferma. Si no hay una sana doctrina y si no nos sujetamos a la sana doctrina, entonces tampoco vamos a vivir vidas piadosas que le honren y le glorifique a Dios. Se los pongo como un ejemplo extremo, pero esto es un extremo. En nuestra casa están todo el tiempo en este mes pasando unos camiones pitando a todo dar con unas bombas blancas y unas bombas azules. ¿Sí? Están, pero a full. Y creo que, no sé, este fin de semana como que se incrementaron más.
Los vi pasar por enfrente de mi casa 2, 3 veces ayer y cuando llegué a la reunión casera estaban todos en fila también pitando anoche. ¿Por qué? Porque ellos creen en su doctrina que esa es la forma como le agradan a quién, a Dios o a la Virgen o a esa Virgen, más bien a ese ídolo. En su sistema de pensamiento, en su sistema doctrinal, ellos ¿por qué gastan su tiempo poniéndole bombas a una cosa y yendo por la calle a una velocidad mínima y echando pito? Y echando pito, ¿por qué? Porque ellos piensan que eso es una práctica conforme a lo que ellos creen. Es lo mismo que está diciendo acá. Si tengo una enseñanza sana y una doctrina sana, que es la doctrina de la palabra de Dios, entonces lo que yo practique también va a ser sano. Pero si yo dejo que la falsa enseñanza entre en algún área de mi vida o en la vida de la iglesia, lo que vamos a practicar va a ser también algo enfermo y algo incorrecto, algo no sano, algo no sano. Entonces, cuidado, no todo es falsa, no todo es sana doctrina. Hay muchas falsas enseñanzas que se han metido con una apariencia de piedad en el contexto cristiano y que estamos dejando, quizás, no sé, pero quizás alguno está dejándolo entrar en su vida. No todo lo que está por ahí es falsa, es sana doctrina, aunque tenga versículos bíblicos y aunque parezca sana. Hay que estar seguros de que estamos seguros de que es una sana enseñanza. Les leo aquí 3 cositas como para terminar este punto. Dice, primer comentario que encontré, la práctica de la vida espiritual depende en todo sentido de la enseñanza sana de la palabra de Dios. La práctica de la vida espiritual depende en todo sentido de la enseñanza sana. Y por eso es tan importante que haya un pastor desde el púlpito que enseña sanamente. Porque el pastor enseña a toda la iglesia y eso es lo que la iglesia debemos practicar. Por eso necesita el pastor tener tanto cuidado con la enseñanza sana de la palabra de Dios. Por consiguiente, si no hay una enseñanza sana y un deseo de vivir la sana doctrina, no habrá una práctica piadosa y un enfoque correcto en la vida espiritual. Entonces, nuestra vida espiritual piadosa en la práctica depende completamente de una sana enseñanza de la palabra de Dios. Si no hay una enseñanza sana, no hay práctica sana, porque lo que se va a vivir es conceptos enfermos de la palabra de Dios. A veces uno piensa, miren cómo se cambian cosas de las costumbres que tenemos, ¿no? Hay las personas que han estado en la iglesia tradicional o el catolicismo, cuando pasan por enfrente de un cementerio, ¿qué hacen? Se persinan, creo que se llama, es el concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos piensan, como de pronto muchos de ustedes estaban en ese momento de la historia, pensando que eso era como un, no sé, como un agüero, los protegía o lo tenían que hacer simplemente porque había que hacerlo, o salen de la casa y ¿qué hacen? Se persinan. ¿Por qué? Porque piensan que la bendición los va ¿a qué? A proteger, ¿cierto? Y a veces esa práctica tomada del cristianismo es también, por ejemplo, salgo de mi casa y digo un versículo, ¿sí? Un versículo que me encontré por ahí y que parecía bonito. Y dice, no sé, aunque contra ti acampen 10,000, tú los vencerás. Algo así. Y termina uno reemplazando una práctica no sana, pero la ve como sana porque simplemente tiene un versículo bíblico. La práctica sana depende 100% de una sana enseñanza. Entonces, cuidado, que no todo es sana doctrina. Otro comentario dice, tenemos que cambiar la tendencia humana él lo hablaba aquí, esta tendencia de obtener la salvación.
En nuestro caso, quizás no es el caso para muchos de ustedes, pero puede ser que hay personas aquí todavía luchando, pensando que la salvación se obtiene ¿por qué? Por obras. Es una falsa enseñanza. Y puede ser que hay personas acá que están luchando con que yo tengo que hacer algo para que Dios me salve. Yo tengo que ser lo suficientemente bueno para que Dios me salve, pero todavía sigue siendo malo. Y no puede quitar eso de su vida. No, lo que Dios dice es que tiene que entregarse a Él, que tiene que pedirle que lo salve, que la única obra que lo salva es la obra que Él hizo en la cruz. Señor, sálvame, confío en ti como mi Salvador. Esa es la forma como una persona se salva. Pero hay personas que pueden estar luchando con esta o con muchas cosas. Es muy posible, dice, que uno que se cree cristiano haya solo sustituido diferentes normas, un nuevo estilo de vida, otros ritos por los que antes tenía. Pueden ser que hay personas aquí que no son salvas y simplemente lo que hicieron fue cambiar una butaca de una iglesia a otra silla de otra iglesia. Pero todavía no hay salvación porque quizás hay muchos sistemas de creencias falsas que están en su mente y que tienen que ser limpiadas con la palabra de Dios, y que cuando la palabra de Dios se lo exponga claramente, usted tiene que agarrarse de eso con todo su corazón y con toda su fe, que es confianza. Dice acá, tal vez no haya reconocido su orgulloso egocentrismo y sus pecados, o que no haya sido regenerado a través de creer y confiar totalmente en el suficiente sacrificio de Jesucristo por nosotros. Lo que este comentarista está diciendo es que muchas veces el problema que tenemos en cuanto a creer la sana doctrina como Dios nos la está diciendo y como Dios nos la está mostrando, el problema viene otra vez a ser el orgullo en nuestro corazón. No puede ser que yo no me salve haciendo obras. Si yo tengo que mostrar mis obras para salvarme, ¿para qué? ¿Para decirle a las personas que se salvó por sus obras? ¿Qué quiere? ¿El aplauso de alguien? ¿Qué quiere? ¿Que todos lo aplaudan por las buenas obras que hizo? Es orgullo en el corazón, egocentrismo. Es más, es el que alguien me salve es humillante. ¿Por qué? Porque no pude yo. Alguien tuvo que venir ¿a qué? A salvarme. Se está ahogando en una piscina, ¿cierto? Y se está ahogando y está chapaleando ahí, está chapoteando, y viene alguien y lo salva. Dice, gracias. Pero en últimas, el corazón, ¿cómo se siente? Qué vergüenza, me está ahogando. El oso que hice, ¿no le pasa? Se le torció un tacón ahí en el centro comercial y se le partió. ¿Y usted está pensando en qué? ¿Y quién me está viendo? ¡Qué oso! Y viene alguien y le dice, mire, se le quedó medio tacón por allá. Y usted no está pensando en gracias, qué bendición, qué hombre tan amable, o qué mujer tan amable. Usted lo que está pensando es en qué. Este tacón mugroso me hizo pasar semejante vergüenza. No me sirve ese tacón. Pobrecito yo. ¡Ah, qué vaina! Hay un orgullo muy grande en el corazón. Por eso el no sujetarnos a la verdad de Dios y a la palabra de Dios va a mostrar eso. En que yo todavía peleo con los conceptos bíblicos. En los que yo digo, ay, sí, tan bonito, ya me lo sé. Sí, ya se lo sabe. Pero ¿y qué pasa? Que no los vive. Ya lo tengo. Pero realmente no quiere sujetarse porque no los está viviendo. O ay, otra vez eso. Último, de este punto, ¿no? De este punto. Por consiguiente, cualquiera que no se esfuerce por enseñar sanamente, no enseña como debería enseñar. Y no solo eso, sino que la doctrina no piadosa ni sana, no importa cuál sea su brillantez u ostentación, si no tiene como fin el provecho de los oyentes. Y ahí está hablándole específicamente a los pastores y a los maestros de la Biblia. Tienen que enseñar la sana doctrina. Pero también lo que él está diciendo acá es que hay mucha falsa enseñanza que brilla y se ve muy linda. Hay iglesias que se ven muy lindas estéticamente. Hay iglesias que parecen que son muy atractivas,
¿Cierto? Llega uno y dice, ay, esas bancas de madera que me hacen doler la espalda. Pero en el otro lado tiene usted sillas de cine y tiene luces y tiene todo un montón de cosas atractivas y todo parece tan lindo y todos brillan. A pesar de que parece brillante y a pesar de que parece lindo y tiene una ostentación grande, si no tiene como fin enseñar la sana enseñanza, no es de provecho para nadie y más bien está enfermando a las personas que están ahí. Enfermando. No hay forma de que una persona viva una vida espiritual sana si no está en una iglesia sana que enseña una sana enseñanza. Valga toda la redundancia. Miren, ayer escuché a otro pastor. La última parte del estudio de una predicación expositiva es escuchar la mayor cantidad de comentarios acerca de ese tema. Entonces, por eso al final del sábado, ya entrando el domingo, yo estoy escuchando y escuchando para reforzar algunos de los conceptos después de haber hecho todo el estudio. Pero déjenme decirles, porque no es un detalle menor y creo que este hombre no pudo haberlo dicho mejor. Es un pastor. Es un pastor. Lo puse aquí porque ya había cerrado el documento, pero dice así. Él hacía una pregunta. ¿Por qué permite Dios que hayan falsos maestros? ¿Cierto? ¿Por qué permite Dios que hayan falsos maestros? 2 puntos, decía él. El primero, a través de los falsos maestros, Dios prueba la fidelidad de los que en verdad son suyos. Vuelvo a repetir. A través de los falsos maestros, Dios prueba la fidelidad de los que en verdad son suyos. Y esto lo tomado del pasaje de Deuteronomio capítulo 13, en donde Dios dice que si hay un profeta, un soñador de sueños, y la señal de ese profeta se cumple, y les dice, vamos en pos de dioses ajenos, no le creas así se haya cumplido la señal, porque es Dios que te está probando para saber si tú realmente estás siguiendo al Señor como es y quién es. Tremendo, porque Dios usa a los falsos maestros para probar la fidelidad de los que en verdad son suyos. Una de las preguntas que hay aquí para las reuniones caseras es si alguna vez ha sido tentado en irse a una falsa enseñanza y una falsa doctrina. Y puede ser que la respuesta sea sí. Tengo familiares que están en la falsa doctrina y se ven tan lindos, tan bonitos, todo les prospera, son tan brillantes, todo se ve pero tan, y ellos me dicen, ¿y usted qué hace? A usted nunca le sale nada mal, nada bien. Y usted sigue ahí en la pobreza. Y usted sigue ahí. Y lo que Dios quiere, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Dios quiere es que usted sea próspera y que tenga casas y carros. Debe ser que está en un lugar donde no hablan de la prosperidad. Dios está probando la fidelidad de los que en verdad son suyos. De los que en verdad son suyos. Y espere porque esto se pone bueno. A ver cómo él termina la cosa. Dice, probamos la realidad de nuestro amor a Dios en que no damos oído a los enemigos de Dios. Mire, esto lo pone en un grado más alto. Los que son falsos maestros, Dios los pone como sus enemigos. Como sus enemigos. Dice, pero yo conocí al Señor en una iglesia, sí. Y gloria a Dios y gracias a Dios por eso. Pero que haya conocido al Señor en una iglesia donde no es sana enseñanza completamente, eso no significa que esté bien. Eso no significa que esté bien. Yo sé, la mayoría de personas que están en esta iglesia conocieron al Señor a través de una iglesia carismática o pentecostal. Y gloria a Dios por eso, conocieron al Señor como su Salvador. Pero eso no significa que está bien. Eso no significa que esos lugares tienen una sana enseñanza. Gloria a Dios que predican el evangelio y personas se salvan. Gloria a Dios por eso. Pero eso no significa que está bien y que son completamente sanos. Probamos la realidad de nuestro amor a Dios en que no damos oído a los enemigos de Dios.
otra frase que decía este hombre en ese mismo punto. El error siempre será más popular que la verdad. Miren esta frase. El error siempre será más popular que la verdad. Por eso tenemos mega iglesias. Porque el error va a ser más popular que la verdad. Porque si hay una campaña de sanidad y milagros, y yo les digo que su pecado no es pecado, sino que es el espíritu que se le metió, y es el espíritu del Nintendo, decía un pastor, el espíritu del Nintendo lo tiene en los dedos, y no lo saca, no lo suelta ese muchacho y lo tiene en los dedos. El espíritu, otros le ponen por el espíritu de la fornicación, del adulterio. No fui yo, fue un espíritu que se me metió. El espíritu de la ira, hay que sacar ese demonio de la ira que no lo deja. El espíritu de la pobreza, hay que sacar el espíritu de la pobreza que no lo deja prosperar. Venga el viernes a las 7 de la noche, campaña de sanidad y milagros, le arreglamos ese problema en 30 segundos. ¿Parece atractivo o no? Yo voy. ¿Cuándo es? ¿A dónde? Yo voy. Porque Dios dice en su palabra, más bien tomemos las herramientas de gracia contra el pecado, las medidas radicales contra el pecado. La confesión de pecados, no, eso de confesar pecados, ni loco, que todos sepan mis pecados. Bueno, entonces vaya que le saquen el demonio. ¿Cierto? Es más fácil. Es más fácil. El arrepentimiento, las medidas radicales. ¿Qué? ¿Tengo que dejar las redes sociales? No, ¿cuáles? Vaya entonces que allá es más fácil, supuestamente. Y que es un proceso largo de trabajar y luchar contra su pecado, una batalla, una guerra, dar muerte al pecado. Eso no parece tan atractivo, ¿no? Prefiero el otro lado, que en 30 segundos me sacan el demonio de lo que yo estoy padeciendo y sufriendo. El error será más popular siempre que la verdad. La verdad parece demasiado estricta, ¿sí o no? La verdad de Dios parece demasiado estricta. Ahorita se reían, pero la verdad parece demasiado estricta. Mortificar mi pecado, batallar contra el pecado, confesar mi pecado, tener compañeros de rendición de cuentas. Eso parece muy estricto, eso parece algo muy pesado. La verdad parece demasiado estricta a los oídos de aquellos que no aman a Dios. Y cuando se les ofrece salvación entrando por una puerta ancha y caminando por un camino amplio y espacioso, y donde no se trata con el pecado, no lo piensan dos veces. El camino ancho siempre va a ser más atractivo. Y cuando se les ofrece salvación, una salvación por donde van a ir por el camino ancho, sin ningún trabajo y sin ningún obstáculo, eso es más atractivo. Dios permite que hayan falsos maestros para separar la paja del trigo, para que se revelen quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. Y en segundo punto, les dije el primer punto, ¿por qué Dios permite que hayan falsos maestros? Uno, a través de los falsos maestros Dios prueba la fidelidad de los que en verdad son suyos. Y este hombre decía en segundo punto, Dios permite a los que hayan falsos maestros porque son un instrumento de castigo en las manos de Dios contra aquellos que rechazan abiertamente la verdad del Evangelio. Son un instrumento de castigo en las manos de Dios contra aquellos que rechazan abiertamente la verdad del Evangelio. A veces pareciera que las personas, muchas de las personas que están allá, están buscando genuinamente a Dios y seguramente hay muchos que están genuinamente buscando a Dios. Pero también la otra parte es que muchas de las personas que están en lugares que no son sanos es por lo que hablábamos anteriormente. No se quieren sujetar a la verdad sana de la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:11 habían personas, si quieren la buscamos ahí rápidamente. 2 de Tesalonicenses 2:11 está una hoja antes. Es un pasaje que es difícil de ver, de leer, pero dice acá, dice 2 Timoteo 11, por esto
Dios les envía un poder engañoso para que crean que, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en qué? En la injusticia. O sea, es tremendo cómo Dios utiliza esta falsa enseñanza para revelar a aquellos que rechazan abiertamente ¿qué? El Evangelio. Es interesante cómo Dios utiliza la mentira para revelar a aquellos que no, su corazón no van a decidir y no deciden creer en Cristo como su Salvador. ¿Prefieren vivir en qué? En la mentira. Prefieren vivir la vida fácil de una falsa doctrina. Y dice acá, él terminando este punto, dice, lo que te pido es que busques de todo corazón la verdad del Evangelio de Cristo. Iglesia, esta petición que hacía este pastor, te pido que busques la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Deseas tú realmente conocer la verdad de Dios para hacer la voluntad de Dios? ¿O en verdad, dice él, le temes a la verdad porque sabes que en el fondo no deseas doblegarte ante ella? Las personas que están en ciertos contextos y ven al creyente, por ejemplo, ser muy radical con ciertas cosas, dicen, no, yo a ese lugar nunca voy a ir. ¿Por qué? Porque allá parecen muy estrictos. Parece que allá son muy cansones con esa parte del pecado. Es más, en algunos contextos de iglesias ya sacaron la palabra pecado. ¿Y ahora cómo le llaman? Errores. Para hacerlo más ¿qué? Más suave. Para suavizar el pecado. Entonces, a veces el problema es que no deseamos doblegarnos ante la verdad de Dios. Últimas frases. La causa por la que las personas están a expensas del error es porque no aman la verdad. Prefieren ignorarla porque no quieren enfrentarse con ella. Las personas en nuestro orgullo preferimos ignorar la verdad antes que enfrentarnos y someternos a la verdad de Dios. Pero miren, aún así, él termina con esta frase. Y esta fue tremenda. Miren, dicen, es preferible cojear. Es preferible cojear en el camino de la verdad que correr al camino del error. Es preferible cojear en un lugar donde se enseña sanamente y ahí estoy trastabillando, luchando con esto otro, soy pecador, sí, me dicen todo el tiempo, soy pecador, que Dios me pide esto. Es preferible cojear en un lugar sano que correr directamente camino al error. Lo que decía este pastor. Nunca la palabra de Dios va a decir, mejor vaya a un lugar donde se enseña falsamente, mejor vaya allá, porque eso es algo. No, él lo que dice es preferible cojear en un lugar donde se enseña la sana doctrina a ir corriendo tras la enseñanza del error. Terminaba este pastor. Y decía, en último, Dios nos ampare. Dios nos ampare, decía él. Dios nos ampare de que nuestro corazón orgulloso no se sujete a la verdad de Dios y que eso la iglesia la viva y no se sujete a la verdad de Dios. Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y tienen que tener cuidado, y creo que tenemos, ahora estoy pensando, creo que tenemos que tener cuidado cuando le aconsejamos a personas. Cuando le aconsejamos a personas, eso tranquilo, que allá igual algo le cantan. No. Dios no ve las cosas así. Dios ve las cosas de una forma muy delicada. Más bien, animémoslos a que lleguen a la verdad, a que conozcan la verdad y en primer lugar, la palabra que ellos no quieren escuchar y que nosotros tampoco, a que nos sujetemos a la verdad de Dios y la podamos vivir sanamente. Padre, gracias por darnos este tiempo con tu palabra. Gracias por cuidar, Señor, a la iglesia. Gracias por afirmar, Señor, nuestro corazón. Y, Señor, también por escarbar las cosas que están ahí quizás rondando, que a veces
no nos dejan, Señor, sujetarnos a tu voluntad. Padre, necesitamos trabajar con nuestro corazón. Hay muchas situaciones, mucho orgullo, mucho egoísmo, mucho egocentrismo en nosotros. Preferimos las verdades o las cosas que suenan lindas, pero preferimos, Señor, evitar aquellas que nos confrontan con nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor, por eso. Perdón cuando hemos seleccionado tu palabra y hemos dicho esto sí y lo otro no. Perdónanos, Señor, porque estamos despreciando y no conformándonos y no sujetándonos a la sana doctrina que es tuya. Señor, no es por nosotros, es porque nosotros representamos a un Dios vivo y verdadero y un Dios sano, santo, puro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia a seguir manifestando eso de todas las formas posibles, así hayan ataques constantes de los que no se quieren conformar a la sana doctrina. Señor, danos la valentía y la firmeza para mantenernos muy cuidadosos y no movernos del ancla firme y fuerte que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra y su verdad. Padre, danos sabiduría también en cómo responder a aquellas personas que nos atacan. Danos mucha sabiduría, pero sobre todo, Señor, que nosotros podamos mostrar con nuestra vida que nuestro corazón ha sido transformado, que nuestra mente ha sido renovada, que nuestros oídos han estado atentos a tu palabra, que podamos ver eso, que podamos mostrar eso, para que las otras personas digan, este hombre, esta mujer, no solamente habla de que tiene la sana doctrina, sino que vive eso sano que dice creer. Padre, ayúdanos, por favor, te lo pedimos en medio de nuestra debilidad y fidelidad. Ayúdanos, por favor, guárdanos. En tu nombre oramos con acción de gracias. Amén.